Pepe González presenta El resplandor de las luciérnagas, de Suso Costa. Le pido disculpas de antemano, pues mi memoria ya no es la que era. Han pasado más de 70 años desde aquellos maravillosos veranos en el pueblo, y no le podría asegurar con plena certeza cuán de verídica es esta historia que vivenció un curioso niño de inocentes ojos tras las soleadas y frondosas montañas de la Toscana. Corría el año 1935 y vivíamos en Barcelona. Todos los veranos cruzábamos la vasta cresta pirenaica para visitar a mis abuelos en el precioso pueblo de la Sernara, ubicado en la Italia más profunda. El paso de la ciudad al rural era todo un deleite para los sentidos. ¿Cómo olvidar los eternos viajes bajo el sol dentro de ese viejo Cadillac? Mi posición de hijo único me otorgaba el derecho legítimo a disfrutar de todo el espacio de los asientos traseros en los que a menudo imaginaba ser un exitoso detective para destapar las injusticias cometidas por los criminales. Aún recuerdo el permanente tarareo de mi padre mientras conducía, o el olor perfumado de mi madre a jazmín. Ambos tenían una pequeña y próspera empresa de zapatos de diseño en la capital, Zapato Rosselloni, fundada cuando mis padres llegaron a Barcelona desde la hermosa Italia. Decidieron gastar todos sus ahorros en montar ese pequeño negocio que me garantizó siempre una infancia en la que nunca me faltó de nada. Recuerdo una Sernare pequeña y soleada, ubicada en un precioso valle a pie de un río de aguas heladas, provenientes seguramente de las altas montañas de la Toscana. Los caminos vagamente empedrados y las viejas casas de madera y arcilla son la remembranza más vivaz que tengo hasta el momento de ese lugar. Entiéndame si le confieso que son pocos los detalles que completan mis recuerdos de aquel paraje, asemejándose más bien a meras sensaciones. No sea injusto. Me gustaría verle a usted indagar tan profundamente en su memoria a ver qué saca de ese polvoriento y viejo baúl que tanto tiempo ha estado cerrado. Sin embargo, sí me vienen a la mente momentos con aroma juvenil y veraniego, como el crujir de las piedras al partirse bajo las ruedas de las bicicletas, el melódico canto de las golondrinas por la mañana, el olor a madera tallada por las curtidas manos de mi abuelo o el crepitante sonido del fuego del enorme horno de barro que utilizaban las señoras del pueblo todas las mañanas para hacer el pan. Recuerdo el placer de despertarme temprano a causa de la salida de los primeros rayos de luz que entraban por mi ventana. Recuerdo esa mesa redonda de madera en la que siempre había queso, pan, miel y tomate fresco en el desayuno, todos repartidos cuidadosamente en pequeñas cestas de miembre elaboradas por mi abuela. Los jóvenes del pueblo pasábamos unos veranos inolvidables despreocupándonos por los problemas y pasando el rato por allí y por allá, o por donde nos llevase la corriente. Siempre formábamos grandes pandillas recorriendo cada centímetro del pueblo en bicicleta buscando algo interesante que hacer. Las llamadas de las madres y abuelas cuando se ponía el sol marcaban el final del intenso día de aventuras y travesuras. El tiempo parecía no existir. Sin embargo, pasaba de manera fugaz. Y fue un día como otro cualquiera en el que no fue el sol quien me sacó de mi profundo sueño, sino más bien lo que parecía ser un tenue llanto femenino que provenía de alguna parte en la lejanía. Cada mañana, justo antes del amanecer, me despertaba esa voz y me horrorizaba pensar de quién podría ser. Una noche me asomé por la ventana de mi habitación con los pensamientos puestos en aquel extraño llanto y pude vislumbrar a lo lejos
un ligero resplandor se asomaba entre la frondosidad de un antiguo bosque de castaños y robles. Cada noche veía cómo emanaba una misteriosa luz verdosa entre el follaje y cada mañana un desconcertante llanto sentenciaba el final del misterioso acontecimiento. Pasaron días hasta que reuní el valor de ir a ese lugar. Como detective de vocación, era mi obligación desentramar ese misterioso suceso. Así que cogí mi magullada bicicleta a mediodía y atravesé los vastos prados de hierba, salpicados por la infinidad de colores que otorgaban las flores silvestres, acometidas intensamente por el incesante pecoreo de las abejas de los colmenares de corcho. Me adentré en la penumbra del bosque hasta llegar a un extraño y escondido claro circular, en el que sentí algo extraño en la piel. Se podía percibir el aire cargado de electricidad. Notaba el pelo erizarse tras la nuca y unas pequeñas motas de polvo que se reflejaban con el sol iluminándose de forma intermitente. Sin embargo, no encontré allí más que mi propia presencia. Siguió pasando el tiempo y el suceso ya se me presentaba de manera rutinaria. En el fondo de mi ser, sabía que si realmente quería descubrir qué era lo que estaba sucediendo, tendría que reunir todo el valor que guardaba y escabullirme de casa al anochecer. Y así lo hice. Permítame confesarle humildemente que no recuerdo otro momento de mi vida en el que reuniese tanto coraje como aquella noche, en la que me adentré en aquel bosque únicamente provisto de una vieja lámpara de aceite que me abría paso en la oscuridad. Recuerdo cómo las sombras bailaban adquiriendo tenebrosas formas que me observaban desde las retorcidas ramas de los árboles. Los animales nocturnos rellenaban el silencio entre aullidos e inquietantes revoloteos tras los arbustos. A duras penas conseguí orientarme si no fuese porque ese extraño resplandor comenzó a penetrar en el bosque, y siguiendo su estela llegué de nuevo a ese extraño y escondido claro circular. Y ahí fue cuando lo presencié. Miles de luciérnagas volaban iluminando la totalidad del espacio con una intensa luz verdosa. Créame si le digo que algo mágico prosperaba en ese escondido rincón del bosque. Todas giraban en un mismo sentido, conformando un círculo de luz en el que se podía ver en el centro un ligero resplandor, del que emergió, y no se atreva a tacharme de lunático, una joven y pálida niña de blanco camisón. En ese momento, todas las luciérnagas se posaron como si quisiesen descansar del extraño ritual que acababa de suceder. Podrá mofarse todo lo que quiera. Sin embargo, no podré olvidar nunca aquel rostro de cabello azabache, ni de sus tristes ojos azules que me observaban desconcertados desde el centro de aquel perfecto claro circular, o como lo llamé a partir de esa noche, el claro de las luciérnagas. Comprenda que en otra edad o etapa vital la situación hubiese sido mucho más perturbadora. Sin embargo, allí nos encontrábamos simplemente dos niños y nuestra inocencia compartida que nos llevó a jugar juntos durante toda la noche persiguiendo a las luciérnagas. Por alguna extraña razón, la niña no podía abandonar aquel lugar, como si estuviese ligada a aquel sitio por misteriosas fuerzas. Tampoco podía hablar, y su comunicación se basaba en primitivos gestos y risas. Sin embargo, sí conseguía entender lo que yo le decía. A medida que se acercaba el crepúsculo, las luciérnagas iban apagando su luz. Y solo fue cuando la última de ellas lo hizo lo que provocó que la pobre niña agonizase de dolor llevándose las manos al pecho, y con el eco de un triste llanto se desvaneció, hasta que me encontré de nuevo solo en aquel antiguo bosque de castaños y robles. Todas las noches regresaba para jugar con la niña del claro.
A veces observábamos las estrellas. Otras veces nos sentábamos durante horas junto a nuestras amigas las luciérnagas y le contaba infinidad de historias. Recuerdo que ella me observaba en silencio y con atención. Podía ver sus enormes ojos abiertos, intentando retener cada palabra que escuchaba, como un náufrago atrapado en una isla, disfrutando por primera vez en mucho tiempo de una conversación. Mi sospechoso cansancio durante el día, debido al trasnoche, pasó desapercibido por completo en casa, pues últimamente mi familia estaba distraída. Se pasaba horas con la oreja puesta en la radio, escuchando a algún locutor que daba malas noticias. Deambulaban preocupados, con la cabeza baja y ajenos de lo que pasaba a su alrededor. Como bien le dije al principio, el tiempo pasaba desapercibido y veloz. Y llegado el momento, nuestro coche lleno de maletas marcó el inesperado final del verano, y no me quedó más remedio que marcharme de regreso a Barcelona con mis padres. Me hiere confesarle que no recuerdo siquiera haberme despedido de ella. Tampoco sé si en algún momento del trayecto llegué a darme cuenta. Lamentablemente, debido a las guerras que acometieron al mundo los años venideros, jamás regresé a Sernara. Y como el niño que era, distraído y absorto, acabé olvidando el claro de las luciérnagas del antiguo bosque de castaños y robles, como la gentil y pálida niña de blanco camisón, convenciéndome con los años de mi madurez de que todo lo que había pasado era por la creativa imaginación de un curioso niño de inocentes ojos. No sea duro conmigo, ya sé lo que está pensando. Sin embargo, cualquier persona en mi lugar hubiese sucumbido a la madurez, desprestigiando lo vivido, acometido por la razón y los discursos de la adultez. No vaya usted a pensar que la edad me está pasando factura. Soy consciente que ya no soy la persona que era. Solo soy un viejo reflexionando con la sabiduría de la experiencia sobre las vivencias que tuve cuando era niño. Ya ha pasado tanto tiempo de aquellos extraños sucesos que no le puedo garantizar dónde acaban mis recuerdos y dónde empieza mi imaginación. Pero sí le puedo asegurar que 70 años después me pareció observar desde la ventanilla de un coche, en una de las nuevas autopistas que pasaban cerca del abandonado pueblo de Sernara, una ligera luz verdosa en la noche, que provenía de la frondosidad de un antiguo bosque de castaños y robles. Y no pude evitar pensar que después de tantos años esa niña aún me estaría esperando en el claro de las luciérnagas para jugar con este viejo y arrugado anciano que aún conserva inocentes los ojos. Fin. Han escuchado El resplandor de las luciérnagas, de Suso Costa, narrado por Pepe González.